Saludos con todos, nosotros somos el grupo número 8 y el día de hoy estaremos explicando dos casos. El primer caso que es un proceso isóbaro y el segundo que es un caso isotérmico. En el caso del proceso isóbaro estamos hablando que existe una presión constante, por lo que el volumen y la temperatura van a ser factores primordiales en esta ecuación, ¿no? A través de relacionar la ley de gases ideales, podemos despejar esta ecuación para deducir la ley de Charles, que nos da perfectamente con lo que es con la presión constante en el que el volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Pero ¿cómo se relaciona el volumen con la temperatura? Al aumentar el volumen, el gas va a aumentar. En este caso, la temperatura también deberá aumentar debido a las colisiones que se generan dentro del mismo, aumentando también lo que es la energía cinética. Caso contrario, cuando se disminuye el volumen, la temperatura disminuirá y a su vez la energía cinética también disminuirá debido a que ésta desprende calor, dando así como relación que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales a presión constante. Podemos verlo con más claridad en el simulador. Ok, gracias, Eric. Bueno, aquí vamos a tener el recipiente con nuestras partículas, lo vamos a someter a lo que es a presión constante, ¿no es cierto? Podemos darnos cuenta que si aumentamos el volumen, técnicamente la temperatura también aumenta. Sin embargo, cuando disminuimos el volumen, la temperatura disminuye. ¿Sí? Comprobándose así la ley de Charles. Para nuestra segunda pregunta tenemos un proceso isotérmico. Cuando se aumenta y disminuye el volumen, ¿qué sucede con la presión del gas? Bueno, acá nuevamente usamos nuestra ley de gases y a partir de ella, ya que la temperatura es constante, podemos despejar nuestra ley de Boyle, que es presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2. A partir de esto podemos ver que cuando se aumenta el volumen del gas, la presión va a disminuir. Al aumentar el volumen, las moléculas de gas tienen más espacio para moverse y chocan menos con las paredes, lo que reduce la presión de forma considerable. Cuando se disminuye el volumen del gas, por otro lado, la presión aumenta. Al reducir el volumen, las moléculas del gas están más confinadas y chocan con más frecuencia contra las paredes, lo que va a terminar incrementando la presión. Todo esto se puede explicar de forma resumida diciendo que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Ahora mi compañero va a explicar esto, pero con el simulador. Ok, gracias, Melissa. En el simulador también tenemos nuestras partículas en un recipiente y lo vamos a someter nada más y menos que a temperatura constante para analizar la ley de Boyle-Mariotte. Nosotros podemos apreciar que tenemos al inicio una presión aproximadamente de 57, 56 atmósferas, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cuál es el cambio que pasa cuando yo aumento el volumen. Cuando yo aumento el volumen, mire cómo ha disminuido a 40 y algo aproximadamente. Eso quiere decir que cuando aumentamos el volumen, disminuye la presión. Sin embargo, cuando yo disminuyo el volumen, miren cómo la presión ha aumentado a un valor de 83 y algo, ¿no es cierto? Aproximadamente, ¿sí? Entonces, cuando disminuimos el volumen, vuelta se aumenta la presión, lo que hace que comprobemos que son inversamente proporcionales según la ley de Boyle-Mariotte. Muchas gracias. Esta fue la presentación del grupo número 8.